Muy bien, señores congresistas, reanudamos la sesión para darle la bienvenida a Jorge Luis Conde Reyes, vicepresidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, que viene en reemplazo del presidente Manuel Estuardo Luján, quien se ha disculpado de asistir por razones de tener que atender audiencias judiciales. Y le damos la bienvenida a Raúl Vladimiro Canelo Rabanal, decano del Colegio de Abogados de Lima, a quienes les vamos a dar por 10 minutos cada uno para que puedan dar su opinión respecto de los proyectos, el proyecto de ley 6816 que propone crear la Escuela Nacional de la Magistratura. Perdón, al doctor Vladimiro Canelo Rabanal, disculpe usted, para que pueda dar su opinión en 10 minutos. Posteriormente, los congresistas van a hacer algunas consultas porque el debate aún sigue abierto, ¿ya? Porque nosotros sí entendemos que este es un tema amplio, que no vamos a correr, obviamente, pero sí tenemos un tiempo prudente también para que podamos tener una ya dictamen, ¿no? Adelante, doctor. Gracias, señora presidenta. Un saludo a las congresistas y congresistas presentes. Traigo el aprecio, el saludo al Colegio de Abogados y realmente es un agrado estar con ustedes y efectivamente usted apenas nosotros nos preocupamos por esta circunstancia, de inmediato nos convocó. Así que estamos muy agradecidos por ello. El nombramiento de los jueces desde su origen fue un tema popular. Los primeros jueces en las comunidades primitivas fueron nombrados probablemente entre los mejores, entre los más destacados, el más fuerte, el sacerdote, lo que fuera. Todo esto fue variando. El nombramiento de los jueces modernos, sobre todo a partir de la división de poderes, es mucho más compleja y, como ustedes saben, hay diversos mecanismos. No hay aquí una circunstancia uniforme y no podríamos decir este es el modelo perfecto. En realidad, si uno revisa el derecho comparado, vamos a encontrar modelos disímiles, distintos. Pero podríamos agrupar gruesamente en un modelo político, que de por sí tampoco es malo, un modelo profesional, sobre todo este modelo italiano, francés, pero un modelo mixto donde efectivamente hay una suerte de consejo profesional, pero que en las instancias últimas y máximas también tiene un componente político. Pero no hay que dejar de lado que también hay elección popular. Así la Constitución del 93 incluso señala que los jueces de paz deben ser elegidos popularmente y sobre eso habría mucho que trabajar todavía. He seguido el derrotero de cómo se ha nombrado jueces a partir sobre todo del año 79 con el Consejo de la Magistratura, donde había participación de la sociedad que justamente ha reclamado el doctor Conde. Y lo mismo pasa en el año 92, cuando hay el rompimiento del orden constitucional y se genera el jurado de honor de la magistratura. Tuve la suerte de conocer a todos los miembros, trabajé con ellos y realmente el nombramiento que generaron en este jurado de honor de la magistratura probablemente fue una de las mejores épocas del Poder Judicial con nombramientos académicos que hizo este jurado. Luego vino en el 93 con la Constitución este Consejo Nacional de la Magistratura que lamentablemente se malogró, como ustedes saben, y que sirvió de pretexto, por decirlo de un modo, para que en este referéndum se instaure esta Junta Nacional de Justicia, donde se pierde definitivamente la presencia justamente de la sociedad civil que se representa a través de los abogados. ¿Por qué el reclamo de la sociedad civil y quiénes son? Claro, si en la sociedad civil vamos a considerar como en algún momento biólogos, enfermeros, agrónomos, con todo el respeto, no son los más adecuados para integrar estos organismos. Fíjense, tenemos un poder del Estado que solamente está dedicado a una profesión, que son los abogados. Igual un organismo autónomo que son los fiscales del Ministerio Público. Entonces, con esa misma razón, son los abogados quienes son los operadores jurídicos, quienes están en el día a día de la administración de justicia, quienes son los beneficiarios, los operarios, los que facilitan o a veces complican esta tarea, quienes deberían tener una voz.
la historia de ser popular, como les digo, en su origen, ha pasado a ser absolutamente restrictivo, y en el referéndum del 2018 simplemente se eliminó la presencia de la sociedad civil y de los abogados en estos organismos. No es simplemente un afán de protagonismo de los abogados. Los abogados ya tienen presencia en la administración de justicia, en estos órganos y en estos poderes que he mencionado. Sin embargo, saludo el esfuerzo de esta comisión, y hay que resaltar algunos aspectos positivos del predictamen. Sí, es necesario hacer cambios. Sin embargo, estos cambios, debo adelantar, deben ser meditados, debatidos, porque son cambios profundos y que tienen tremenda relevancia en la vida jurídica nacional. Los abogados, entonces, no están representados y, como ya se indicó, para que funcione esta escuela, que es un modelo que efectivamente hay en otros países, se requiere mayores recursos. Se requiere hacer algunas precisiones a este modelo. Por ejemplo, he tomado nota, el nombramiento es eterno, se habla de una evaluación constante, pero tal como está, el nombramiento es eterno. ¿Por qué no poner un nombramiento? También como sucede en otros países con este modelo, que el nombramiento es por determinados años. Entonces, eso se puede debatir. No sería permanente, sino sería temporal. Lo propio sucede con la necesidad de esta creación de la Autoridad Nacional de Control. ¿Es necesario hacer una reforma constitucional en este punto? Bueno, eso es discutible. Pero tiene que quedar claro que es un órgano diferente del Poder Judicial, y en eso estamos de acuerdo. El otro problema, que también se acaba de mencionar, es los docentes de planta. Una escuela de esta naturaleza requiere la presencia de docentes de planta, y eso insume recursos, que son los que justamente faltan. Y ahí viene este famoso Consejo de Coordinación Interinstitucional, que sí me preocupa, porque es un espacio de coordinación de las políticas públicas del sistema de administración de justicia. Y acá tenemos que está compuesto por el presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, el del Consejo Directivo de la Escuela, el jefe de la Autoridad de Control, y se agrega ministro del Interior, ministro de Justicia y ministro de Economía. ¿Y dónde está la sociedad civil? No está. ¿Y por qué no está, por ejemplo, el INPE, que es parte del sistema de administración de justicia? ¿Y por qué no tendría que estar el Tribunal Constitucional también? Y, sin embargo, se le da énfasis al ministro de Economía. El ministro de Economía, sí, pues, es el que administra los recursos económicos, pero de mi experiencia, por lo menos profesional, justamente cuando esté el ministro o sus representantes, no se produce la entrega adecuada. Vemos el caso de las universidades públicas con su escasez de recursos, vemos el caso del FONAVI, donde también hay un representante del Ministerio de Economía, donde está justamente para no repartir lo que tiene que repartirse. Entonces, debería haber una presencia más amplia. Un poco, y la gran preocupación que tengo es la disposición transitoria, porque en tanto funcione esto, en tanto tenga recursos, en tanto se nombre los directores, que son 30 días, en tanto que realmente funcione, se dice, la Corte Suprema en su sala plena y el Ministerio Público, los fiscales supremos, nombrarán provisionalmente a todo el que tengan que nombrar. Y eso puede durar 30 días, 60 días, un año, y con la economía del país no se sabe cuánto tiempo, si es que no se implementa, no se ejecuta, no se concreta este proyecto. Entonces, esto, desde mi perspectiva, es peligroso, implica la eventual consolidación de cúpulas y podría ser antidemocrático. Pero lo otro que me preocupa de la escuela ya es que, y la experiencia también lo dice, y la crítica internacional a este modelo, es la posible elitización.
¿Qué va a suceder con alguien que viene de una alejada provincia? Tiene que mantenerse en esta escuela, estudió su carrera 5 o 6 años, luego ingresa a esta escuela, debe permanecer 2 años o más. ¿Y de qué va a vivir? Entonces, esto lo que va a permitir es que solamente puedan entrar a esta escuela quienes tengan recursos económicos para solventar esta educación. Esto es una crítica no solo a este proyecto, sino a los modelos que ya están en ejecución, como en España. En España se está criticando justamente este modelo porque tiende a la elitización, a la formación de verdaderas castas. Y lo otro es, en resumen, que creo yo existe una presencia más política del Ejecutivo en este Consejo de Coordinación y no hay una presencia de la sociedad civil. En resumen, creemos que es necesario un cambio. Sí, estamos con la necesidad de un cambio, pero creemos también que por ahora esta discusión resulta prematura. Este proyecto necesita ser trabajado, necesita ser debatido. Hay bases interesantes que pueden tomarse en cuenta para una reforma, pero me parece todavía prematuro. Así que, señora presidenta, a través suyo le digo a los señores congresistas, tengamos un debate académico, científico y que intervengan quienes tienen experiencia en la administración de justicia, no solamente jueces, fiscales o algunos personajes que he visto que han intervenido en esta comisión, sino también los gremios, como en el caso del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias. Por favor, doctor Canelo. Había manifestado, señora presidenta, señores congresistas, señoras congresistas, que la elección de los jueces siempre fue participatoria, democrática. En la antigua Roma, incluso en el foro, en el mercado, se elegían los jueces por sorteo. Ese es el origen del nombramiento de los jueces. Es decir, hay una natural participación popular. Modernamente, claro, todo esto ha cambiado y hay diversos mecanismos, pero siempre hay una reminiscencia de esa participación ciudadana de la sociedad. Eso es lo que venimos a reclamar en esencia. Se ha señalado que aquí, cuando hemos hablado de la Escuela Nacional de la Magistratura, es dirigida por unos directivos, donde no hay participación de la sociedad civil. Pero nos dicen, esto equivale como un rectorado, un equipo rectoral. Pero recordemos que en una universidad, y he trabajado muchísimos años como secretario general, el equipo rectoral está, pero encima del equipo rectoral hay un consejo, donde hay una participación mayoritaria. Ahí es donde debemos reclamar. En todo caso, habría que agregar a este proyecto la necesidad de un consejo donde justamente estaría esa participación. Se ha hablado también del tema de los recursos. Y si hablamos nuevamente con la analogía de la universidad que ya se mencionó, yo diría que, he tomado nota de lo que dijo la rectora de San Marcos hace pocos días, que tiene un grave problema de la ejecución de su presupuesto y que le faltan recursos, no se les ha asignado. Bueno, esa es una problemática nacional. Este modelo no estaría ajeno a esa grave preocupación, más aún cuando se habla, y sería deseable, en eso estoy totalmente de acuerdo, de una plana docente estable con un altísimo nivel especializado, como se ha mencionado, y evidentemente eso sería correcto. En cuanto al control, está muy bien. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo que el control sea realizado por no aforados, pero tengo una pequeña dificultad. ¿Quién los nombra? Y justamente quien los nombra son estos directivos de la escuela. Entonces ahí, bueno, me parece haber leído en la ley y dice eso. Entonces habría que hacer los ajustes para que también haya una participación de la sociedad civil. Se ha aludido que el Consejo Nacional de la Magistratura, fracasado, que se crea en la Constitución del 93 y donde sí efectivamente hubo participación de la sociedad civil, se dice que ahí fueron los culpables y parecería que es la sociedad civil la responsable de lo que ocurrió. Recordemos que ese es el mismo argumento que quienes promovieron la actual Junta Nacional de Justicia utilizaron
para defenestrar ese Consejo Nacional en la magistratura y desaparecer justamente la sociedad civil. El problema no es la sociedad civil, el problema es la corrupción. Y la corrupción atraviesa la sociedad civil, atraviesa todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público y donde hay, porque es un mal que hay que combatir, pero de otro modo. Luego, el Consejo de Coordinación Interinstitucional está bien, es necesario, pero la pregunta es, ¿se requiere una reforma constitucional o basta una decisión legislativa para formar este órgano de coordinación, donde, insisto, también debería haber presencia de la sociedad civil, porque algo tiene que decir democráticamente la sociedad civil? Y en cuanto a la elitización, yo sí pienso que puede llevar a una elitización. Y se ha señalado aquí que es enhorabuena sea así. No. Y también se ha dicho, y con esto respondo a algunas de las preguntas de los señores congresistas a través suyo, que el juez debe saber más que el abogado. Bueno, ese es un argumento falaz. En realidad, el abogado tiene que saber tanto como el juez tanto como el abogado, porque la administración de justicia depende no solamente del juez, sino existe también el Ministerio de la Defensa, donde están los abogados. Si tenemos abogados mal preparados, mal capacitados, por más que haya buenos jueces, simplemente, por ejemplo, el demorar con los recursos y todas estas formas de hacer mal uso del proceso, el fraude procesal y cuanto hay. Se requiere buenos abogados y buenos jueces, no es que unos sean mejor que otros. Yo creo que ahí hay un argumento totalmente equivocado. Bueno, no voy a hablar de un tema filosófico profundo, no es el momento que se busca la justicia y la verdad. Y bueno, eso es relativo porque son conceptos que no se han definido. En todo caso, lo que se debe buscar es resolver el conflicto de la mejor manera. Y si se encuentra justicia y verdad, enhorabuena. Y por último, quiero responder a una inquietud respecto a que si esta elitización se podría eliminar a través de propinas. Bueno, yo creo que no es suficiente, pero en todo caso se ha sugerido que el Colegio de Abogados preste su club para dar cabida y se ha dicho que además, por ejemplo, en las universidades públicas hay becas. Bueno, la universidad pública no cobra. Además hay programas de becas para universidades privadas, más bien, ahí sí, pero que no benefician a las universidades públicas. Lo que quiero decir es que el Colegio de Abogados preste su club para dar esta solución y evitar la elitización no me parece un argumento contundente. Lo podemos revisar y de repente podemos analizar, pero no va por ahí. El problema es presupuestal. Por ello, insisto en que este proyecto, en mi concepto, tiene bondades, pero requiere un debate mayor, un debate con una mayor participación, una mejor maduración para llegar a algo que sí me parece bastante válido y por eso reconozco que hay un esfuerzo importante de ustedes, los legisladores, en hacer un planteamiento interesante. Pero sí, hay que debatirlo. Para mí todavía es prematuro. Desde mis 38 años como abogado y docente. Muchas gracias, doctor Canelo. Gracias.